Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos como siempre. Todo tiene un porqué. Hoy un tema interesante. ¿Por qué los celíacos no toleran el gluten? Esa es la pregunta. Y vamos a adentrarnos un poco en este mundo. Vamos a saber qué es el gluten. Primero y principal, causas, consecuencias, la alimentación, cómo puede uno hacer para mejorar. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Excelente. Bien, muy Muy concentrado te veo, Cris. Con muchas ganas de aprender, Germán. Perfecto. ¿Las chicas? Bien, muy Divinas, bien. como siempre. Hoy estuve con una persona que sabe mucho de recetas sin tac, te voy a contar. Perfecto, ahí estamos. Bueno, ¿quién nos visita para empezar a indagar y a entender un poco más sobre el tema? Cris. El doctor Eduardo Cueto Rúa. Es doctor en Medicina por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, profesor director del curso de posgrado de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Además, es fundador de la Asociación Celíaca Argentina y del Club de Madres de Niños Celíacos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Un placer. Bueno, le trasladamos la primera pregunta, esta que desarrollamos o que queremos desarrollar, que tiene que ver con la intolerancia al gluten. ¿Por qué? En la historia de la humanidad, que tenemos 4.350.000 años desde que el hombre camina erguido, el trigo aparece hace 7.000. En la historia de la humanidad, la aparición del trigo es muy reciente. Sí. Tanto es así que nosotros tenemos quitinasa en el estómago para digerir la quitina de los insectos. Quiere decir que el hombre ha comido miles o millones de años cucaracha y no tenemos glutenasa ni gliadinasa para descomponer la gliadina. Pero además es absolutamente artificial la forma en que se come. Nosotros hace 7.000, 8.000 años había una espiga de trigo acá, una gramínea allá, otra más allá. Ahora tenemos desde los zapatos hasta el horizonte trigales. Tractores de 30 metros de frente, sembrando, arando, cosechando millones de toneladas de trigo que se comen las 4 comidas, y entre las 4 comidas no hay cuerpo que aguante este ataque del trigo. O sea, más allá de que existe una enfermedad que habla de esto puntualmente, que son los celíacos, Sí. digamos que no nos hace demasiado bien o no nos hace bien en general a cualquiera consumir este tipo de alimentos. Usted no puede comer ningún alimento hecho polvo. Usted no puede convertir un grano en polvo en la boca. Se lo mastica molinos y usted lo que tiene que hacer es tragarlo. Entonces está comiendo un volumen absolutamente anormal. Y además tan triturado y tan digerido, molido, que difunde al cuerpo y después no sabemos cómo sacarlo. Porque una vez que está dentro hay que guardarlo. Y se guarda en la papada, se guarda en los rollos, se guarda en el traste, se guarda en el hígado. Es terrible el volumen de almidón que está comiendo la gente. Es realmente dañino. Es dañino, en general, digo, más En allá general, de los celíacos. Y el celíaco en particular tiene una reacción de Mucho orden más genético, violenta, digamos. inmunomediada, que produce una reacción que convierte el intestino delgado, que está lleno de pelitos, en una atrofia. Yo a las madres les digo que convierte lo que es una toalla en una lona pampero. La toalla absorbe el agua, la lona pampero es impermeable. Entonces la persona padece el clásico cuadro de síndrome de mala absorción. Pero vale la pena dar este dato que es fantástico. Dick y Van de Kamer son los investigadores que dijeron el asunto es el pan, porque ellos habían visto que durante la guerra los celíacos que se morían, porque la enfermedad celíaca era mortal, morían en manos de los padres comiendo fideíto, municiones, cabello de ángel, porque no podían sospechar que el pan nuestro de cada día fuera fatal. Claro. Dijeron, los celíacos mejoran durante la guerra y se mueren en tiempos de paz. Lo que se come en tiempo de paz es lo que mata al celíaco. Y empezaron a estudiar el pan nuestro de cada día, sagrado para Europa, y descubrieron que si sacaban el pan, los celíacos mejoraban absolutamente. Podemos decir, Dick y Van de Kamer descubrieron el tratamiento de la celiaquía, que era una enfermedad mortal. Bueno, me da el pie el doctor, porque tenemos muchas cosas para seguir charlando, pero me da el pie para presentar este informe que tiene que ver un poco con la historia de esta enfermedad, con los avances, con los descubrimientos y en qué momento se pudo determinar a ciencia cierta cuál era el problema y cómo lo podían combatir. Lo vemos. Si bien la enfermedad celíaca se conoce desde la antigüedad, llevó siglos encontrar el camino hacia su tratamiento. La primera referencia que se conoce de esta patología se encontró en un documento griego del siglo II a.C. y fue escrita por el médico Areteo de Capadocia.
Si bien ese texto vislumbra en gran medida la causa del problema celíaco, fue recién en 1888 cuando apareció el primer informe clínico claro sobre la condición celíaca en niños y adultos de la mano del médico inglés Samuel Gee. Sin embargo, hubo que esperar hasta 1950 para que se produjera el descubrimiento que significó el mayor avance en el tratamiento de la enfermedad. Fue la tesis doctoral del pediatra holandés Willem Karel Dick la que expuso cómo los niños celíacos mejoraban cuando se excluía de su dieta el trigo, el centeno y las harinas de avena. Es por esto que este médico es considerado un pionero de la dieta sin gluten. Bueno, un poco lo que estábamos charlando con el doctor. Quiero empezar otra vez también, porque hay mucha gente que por ahí se queda al margen, ¿qué es el gluten? El gluten es una proteína que se construye en la mesada de la cocina. El grano de trigo, esto hay que aclararlo bien, no tiene gluten. La harina en polvo no tiene gluten. Cuando usted pone la harina y pone agua y la mezcla, la acción mecánica de mezclar en presencia de agua, une dos proteínas que tiene el grano de trigo, gliadina y glutenina. A partir de ese momento se hace una proteína elástica que tiene una característica, es absolutamente indigerible para toda la humanidad. Eso es el gluten. Y la virtud que tiene es que con la levadura fermentan y atrapa la fermentación. Entonces el pan es esponjoso, lleno de aire, porque uno está comiendo prácticamente aire fermentado en una malla de pegamento que es el gluten. Doctor, Es una bomba. terrible. Sí. Doctor, conozco muchos casos de personas que fueron mal diagnosticadas porque no se sabía qué tenía. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que sufren las personas con esta enfermedad? En la primera infancia, que fue por lo cual yo empecé a estudiar este tema, es la diarrea, la desnutrición y la distensión abdominal. Que cuando en el año 70 todo este cuadro de un pibe desnutrido, diarreico y panzón era imputable a un problema de orden social. Y Tocalino fue a La Plata y dijo que no existía este problema de orden social, que los chicos eran enfermos. Y mucho más cuando el desnutrido de orden social tenía un hermano gordo y padres gordos. Claro. Entonces, ¿y por qué el problema social se va a ensañar con este único miembro de la familia? Ese chico está enfermo. Y nosotros nos fuimos en 10 años de 2 celíacos a 65 celíacos, en 10 años. Quiere decir que en el año 72 nosotros omitimos 63 diagnósticos. Porque si está la enfermedad celíaca dada con una prevalencia estable, en el año 72 había 65. Claro. Y nosotros diagnosticamos 2. ¿Cómo están esos chicos si sobrevivieron? Entonces el cuerpo que trata siempre de sobrevivir, el cuerpo humano es una genialidad, es una máquina perfecta, genial, que manda naves al espacio, es maravillosa la historia de la humanidad. Elige, no puedo crecer, tengo que vivir o crecer. Elijo vivir. ¿Cómo son los celíacos no diagnosticados? Peticitos, comparado con los hermanos y los padres que son altos, porque el cuerpo optó por vivir a costa de crecer. Después hay otra pregunta trágica en la vida de la mujer, que es la que transmite la vida, que es, acá no hay alimentos para 2 vidas, o la tuya o la del embrión. Y el cuerpo también elige la de la madre a costa del embrión. Entonces hay mujeres abortadoras de 3, 4, 5 abortos que a los 50 años se le hace el diagnóstico de celíaca. Claro, no lo Entonces la sabía. mujer dice, no pude tener hijos porque comía pan. Ahora me hacen el diagnóstico. Nosotros queremos Terrible. que con el primer aborto se sospeche la celiaquía. Doctor, perdón, ¿qué estudios se le hace para diagnosticar? Autoanticuerpos. Autoanticuerpos. La gliadina, cuando entra al cuerpo, se une a una reacción inmune y se generan autoanticuerpos. Y la proteína que toma es la transglutaminasa tisular. Entonces, cuando uno tiene anticuerpos antitransglutaminasa tisular positivos, anticuerpos anti-TTG, transglutaminasa tisular, la posibilidad de ser celíaca es altísima. Entonces sería con un análisis de sangre. Un examen de sangre. Y nosotros todavía hacemos una endoscopía que llega al intestino delgado y toma una pequeña biopsia donde se ve la atrofia, que es lo que confirma hoy el diagnóstico de celiaquía, porque hay otras causas de atrofia. Pero ya estamos viendo que si uno tiene 3 anticuerpos positivos, antigliadina, antitransglutaminasa tisular y antigliadina diamidada, o antiendomicio, la posibilidad de ser celíaca es de una persona celíaca Ahora, Doc, altísima. ¿existen grados o es uno celíaco o no lo es? Existen formas clínicas. Uno puede ser oligosintomático, sintomático, un encuadro florido,
y después existen grados de atrofia de intestino. Lo que tiene grados es la atrofia de intestino. Y lo que tiene formas clínicas es la presentación del paciente. Hay personas que, por ejemplo, uno hace el diagnóstico de un chico peticito, desnutrido, diarreico, panzón, y después el padre dice, ¿podemos estudiar a todos los hermanos? ¿Cómo no? Le sacamos sangre a todos los hermanos y uno de los hermanos da positivo. Entonces cuando vemos los análisis dice, fulano es positivo. Fulano, doctor, juega al tenis. El fulano este. Y cuando hacemos y no presenta todos los síntomas que presenta el otro. Juega al tenis, es deportista de alto rendimiento. Le hacemos el diagnóstico y este chico tiene atrofia de intestino, anticuerpos positivos, y empieza el tratamiento. Y los padres en la segunda consulta, que están regladas a los 14 días, a los 45 días, vienen con los comentarios y dicen, doctor, nosotros a este chico a los 2 años consultamos porque era una pandereta y se cayó la boca. No hablo más, lo llevamos a todos los médicos, no tiene nada, que se tranquila, si no hablas porque no tiene nada que decir. Esta fue la respuesta y ahí quedó el diagnóstico. Cuando vuelve a los 2 meses al control de tratamiento, los padres me dicen, doctor, habla. De vuelta habla en la mesa. Para los hermanos es un extraño, le decían el mudo. Entonces yo no puedo hacer una biopsia de intestino de una persona silenciosa. O de otras personas que dicen, no duerme más la siesta. ¿Cómo la siesta? Siempre tenía que dormir una hora de siesta. No duerme más, sale a correr. Claro, yo no puedo hacer la biopsia. Estaba cansado, ¿no? Estaba sin nafta. Exacto. Era un cuerpo sin combustible. Por eso es tan importante la detección temprana, ¿no? Le cambia la vida. Le cambia la vida 100%. Pero es interesante otro dato. Hay 484 alimentos para la humanidad. El celíaco come libremente 480. Es decir, el celíaco come lechón, no es algo restrictivo. Cazuela de marisco, de pequeñas cosas. Sí. Paella valenciana, arroz con mejillones, pollo al horno con papa, frutilla con crema, flan casero, ensalada de fruta. Y lo que no puede comer es tortas negras o fideos con manteca. Entonces uno dice, ¿por qué voy a decir que esta persona que tiene esa diversidad de alimentos es un enfermo crónico incurable? O lo agarro y lo mando a Japón, donde no hay trigo. Y en Japón no digas nada, come lo que hay. En Japón es no más en el mundo. O sin ir más lejos, en Ecuador. Uno va a Ecuador y no hay trigo, no se come trigo, entonces claro. Uno tiene los alimentos. El trigo a América lo trae Colón. Y a América sin trigo, con maíz, hizo 3 imperios, Inca, Maya y Azteca. Esto del pan nuestro cada día es europeo y es una decisión del César. Donde van mis legiones es obligatorio sembrar trigo y vino y vides, porque el soldado romano tiene hecho comer pan y vino. Y así se impuso. Y Jesús le dijo a los apóstoles, vayan a buscar algo para esta cena, que me parece que esta es la última cena. Y trajeron a comer lo que había dispuesto el César 300 años antes, pan y vino. 300 años después de esto, San Agustín le da un carácter divino al pan y acá estamos con un alimento, las celiaquías no toleran un alimento divino. Ahora, doctor, usted dice que es hereditario, por lo que escucho, genético, ¿no? Es genético, o sea, si un hermano lo tiene, puede que lo tenga otro o alguien de la familia. Lo puede tener una persona y lo pueden tener los hijos del hermano. Claro. Entonces, ¿qué es nosotros? Todo es lógico. Cuando yo diagnostico un chico celíaco, ¿qué es lo que pretendo? Que se estudien los parientes en primer grado, hermanos y padres e hijos de esta persona. Y después, si sobra plata, abuelos, tíos y sobrinos. Porque si está la genética y está el hábito de comer pan, están los celíacos. Si yo estudio 100 parientes en primer grado, 100 parientes, diagnostico 13 casos más de personas oligosintomáticas. ¿Cuál es el porcentaje de el celíacos? 1%. El 1%. Es una enormidad. Que come todos los días. No es el único por ciento que come hoy y no come más. El 1% que come todos los días de la vida. Doctor, ¿y importa la cantidad? O sea, por ejemplo, ¿puede decir, bueno, hoy un permitido o no? No, le hace mal. Yo les voy a explicar con el ejemplo de la vacuna antitetánica. Usted se aplica 3 vacunas antitetánicas a los 2, 3, 4, 5 meses de vida, cuando lo inmunizan, y a los 5 años le dan una sola. Hasta los 12 no vuelve. Quiere decir, con una sola, con toda la fábrica instalada de conocimiento del antígeno, elaboración de anticuerpos y títulos altos, usted tiene todo preparado. Lo que necesita es una transgresión para que los autoanticuerpos se levanten. Lo que hay que hacer es cambiar el mundo. Tiene que haber alimentos disponibles, ricos, seguros y baratos a lo largo y ancho del país. El celíaco no tiene que llevar la comida en el bolsillo. Claro. Tiene que tener en el kiosco, donde se proveen todos los alimentos. En un kiosco razonable que diga, la comida de los celíacos la tengo acá arriba, el resto la tengo acá abajo, por si se cae un pedacito.
pero tiene que estar en el kiosco del canal, tiene que estar en el restaurante. Sí, sobre todo los precios, ¿no? Porque muchos celíacos se quejan de los altos precios de los alimentos. Pero que se hace con la harina consumir. más barata de Perú, que es el maíz, de América, con la harina más barata de Paraguay, que es la mandioca, y con la harina más barata de Asia, que es el arroz. ¿Cómo junta usted 3 harinas baratas del mundo y sale una harina prohibitiva? Las leyes del mercado, ¿no? Esto es sorprendente. Ahora- Es que tiene carácter de terapéutico. Entonces, todo lo que es terapéutico, cuanto más terapéutica sea la harina, más cara porque pasa a ser un remedio. Claro. Claro. Y en realidad yo, Debería a ser mis al revés. celíacos, les aconsejo comer batatita frita, bananita frita, papita frita, porque si el pan es carísimo, empuja con el dedo o con una batatita frita. Claro, totalmente. Perdón, chicos, porque me gustaría sumar a alguien que lo vive en carne propia, a una persona que además es un amigo, es muy conocido, es un gran periodista y que viene para contar un poco su experiencia. Yo me sonreía porque el doctor recién decía que una de las características del celíaco es que por ahí, claro, no se puede nutrir bien a partir del intestino y esta mala absorción, que son por ahí pequeños. Él es todo lo contrario. Bueno, si no fuera celíaco, a lo mejor me diría 3 metros y sería récord Guinness. ¿De quién se trata esta su presentación? Miguel Simón es un destacado periodista deportivo. Su talento lo llevó a trabajar en diferentes medios de comunicación y a cubrir todo tipo de eventos, tales como mundiales de fútbol, de básquet, de rugby, así como torneos de Grand Slam de tenis y Juegos Olímpicos. Este periodista descubrió su celiaquía de grande y afirma que a partir de su diagnóstico, su calidad de vida mejoró notablemente. Bueno, estamos con el señor Miguel Simón. Muchas gracias, Miguel, por venir. Un placer tenerte acá, ¿eh? Muy buena presentación, ¿eh? Pero Porque es lo yo que me preguntó lo mismo. Siempre me pregunto lo mismo. Si no hubiese sido celíaco, ¿a cuánto llegaba? 20, 30 NBA. minutos. Ojo, después me consuelo diciendo, estaría en la NBA. ¿No? ¿Por qué no? Claro. ¿Cuánto medís, Miguel? 1,97, 98, Y ¿viste? pasaba La los 2 edad. metros. ¿viste? Pasaba los 2 metros. Sí, sí. Ahora, es interesante la historia de Miguel también, porque a vos se te detectó, o te detectaron que eras celíaco pasado los 30 años. Sí, año 98. Bueno, no sé si es habitual que eso ocurra. A mí me dijeron en su momento que sí. Después de los 30 años, quizás es una etapa de la vida que esto asoma con mayor fuerza. Si me permiten, Sí. la enfermedad se definía como una enfermedad propia de la infancia que aparecía en la tercera y cuarta década de la vida en los adultos. Quiere decir que hay una etapa muda de la celiaquía, que es la que coincide con el desarrollo puberal y las hormonas. Hay una etapa muda, pero quiere decir que la enfermedad siempre estuvo ahí. Y estuvo. No es que aparece de grande. No, estaba estuvo. latente y de repente los Exactamente. síntomas Y además aparecen. tiene que ver con el volumen del antígeno que está consumiendo. Si es una persona que le gusta muchísimo comer pan, probablemente se hubiera hecho el diagnóstico antes. Si es una persona sobria, Y igual retrocediendo, ¿viste? Cuando haces un Empezaste repaso. a recordar. Digo, bueno, yo tenía varios síntomas o señales al respecto. Mi mamá me llevaba a médicos porque el nene está muy flaco. claro. La preocupación de mi mamá era, pero el nene está muy flaco. Vitaminas tomé de todo tipo. Tenía mucho ataque de dolor, ¿viste? De dolor eran como cólicos. Pero era recurrente y yo, ¿sabes qué me extrañaba después? Cuando uno revisa situaciones, claro, decía, bueno, ando mal de la panza, un pancito, fideos. Claro, y no me recuperaba. Decía, Peor. ¿cómo puede ser que siga mal? Y después, claro, cuando te detectan algo así, decís, Ahora qué vos- tonto, ¿no? Por no Claro. utilizar otra palabra. Pero Bueno, no lo sabía. No lo sabía, Es sí, lo sí. importante de la información y de detectar a tiempo. Y sí. el poner esto en el conocimiento popular es una cosa maravillosa porque la que mueve el peón en la consulta es la madre. Claro. Claro. Porque si el médico quiere quedar bien con el paciente, hacer diagnóstico brillante. Pero si no se le ocurre que puede ser celíaco, ¿cómo pone en marcha el proceso? En cambio, si la madre está viendo este programa y dice, le duele la panza, tiene flatulencias, malestar, cáncer, no será celíaco, al médico le cae la ficha. Y ahora puede hacer un examen de sangre y rápidamente sospecharlo. Esto es fantástico. Vos, Miguel, perdón, si ahora lo dijo. Vos, Miguel, cuando empezaste a recordar, digo, y cómo eran tus costumbres alimenticias, Sí. ¿eras de comer mucho a pan? Sí, sí. Sí. Bastante. Mucho tostadito, mucha pasta. El tema fue que, yo le comentaba al doctor, volví de un viaje que estaba en América en ese momento, fuimos a Perú a hacer un partido de River, y volví mal. Es decir, cólicos, dolor, bueno, no voy a
a comentar más al respecto, pero dije, bueno, me habré intoxicado, comí pescado crudo, ¿viste? Claro. Lo vinculé con una bacteria que le puede pasar a cualquiera. El tema es que no solo que tardé en recuperarme, sino que al par de meses empecé a bajar de peso. Volví a ir al gastroenterólogo, al doctor Colombato, le mando un abrazo. Además, el doctor Colombato tiene la particularidad que te explica todo. Es decir, soy casi gastroenterólogo, no quiero poner más altura. No quiero poner más altura, pero cuando le pasa algo a un compañero, surjo inmediatamente y le digo, mira, yo no soy gastroenterólogo, pero te voy a explicar. Colombato me instruyó tanto en esto que tenés que hacer tal y tal cosa. Bueno, la experiencia, ¿no? Cuanto más sabe la gente, más fácil el tratamiento. Claro, y bueno, y siguió investigando y dijo, vamos al intestino delgado. Pero me dice, la frase fue, no quiero investigar si hay un barquito, quizá te esté pasando un transatlántico, dijo en mucha elegancia, por un tumor en el colon. Utilizó el término transatlántico, barquito. Yo en un principio no lo capté muy bien, pero después dije, claro, este señor me está buscando un tumor en el colon. Imagínate cuando me dijo que estaba libre, que estaba bien y que íbamos a ir con el intestino delgado porque podía ser celíaco. Yo lo abracé. Yo dije, Claro. una bendición. Claro. Me cayó una bendición. Claro. Yo soy de los celíacos que no ha sufrido el tema. Me dio más prolijidad, más disciplina. Tengo una dieta variada, como decía el doctor, muy variada. Quizá algún celíaco me está escuchando y me dice, vos no tenés idea lo que sufro yo, lo que me ha pasado a mí. Yo, la verdad, no soy el celíaco vinculado con el sufrimiento. Pero Miguel, de acuerdo a tu trabajo, que por ahí estás en lugares donde no tenés el acceso a lo que podés comer, ¿viste? Y existe esto de la contaminación cruzada donde uno no puede estar mezclando alimentos. ¿Cómo haces? No, trato de cuidarme lo más posible. Cuando usted le preguntaba al doctor si un permitido... A mí la figura que utilizó el gastroenterólogo fue Colombato, me dijo, vos tenés que cerrar la canilla a partir de ahora, no es que una gotita pasa. La canilla cerrada. Cerrada la canilla. Y trato de cuidarme lo más posible. Hay algún tema de contaminación que a veces no lo puedes evitar. Sí, más allá de mi sociabilidad natural, que vos conocés, obviamente Germán, ¿no? Interactuamos permanentemente, me hizo hasta mucho más sociable en restaurantes porque soy amigo de los mozos, intento meterme en la cocina, sale el cocinero, me dice, mirá, te puedo preparar esto. O sea, tengo muchos amigos gastronómicos a partir de la celiaquía. Y yo estaba pensando en el bar de ESPN, Sí. el bar que hemos compartido durante mucho tiempo. Sí, y que me cuidan mucho también. Claro, vos sabés, Sí. porque claro, está lo de la contaminación No sé si me cruzada. viste entrar a la cocina. Yo soy muy amigo de los cocineros, me muestran, abrimos la heladera juntos, o sea, me cuidan mucho también Bien. cuando como ahí, ¿no? Cuando almuerzo, ceno ahí. Claro. Sí. ¿Puedo hacer un comentario? Claro, doc. Sí. Hace 40 años un chico fue a ver al servicio militar obligatorio y le dijo al médico, soy celíaco. El médico lo miró un minuto en silencio y le dijo, pibe, celíaco, judío, cristiano, maometano, todo el mundo hace la colimba acá. Hace 40 años había médicos que creían que la celiaquía era una religión. Cuando ustedes decidieron hacer este programa de celiaquía, nadie preguntó qué era eso. ¿Cuánto falta para que haya de todo en todos lados? Bueno, Hace 40 años los médicos creían que era una religión. claro, eso quería preguntar. terrible. Justamente, usted, doctor, mencionaba antes, y le pregunto a Miguel, el tema de cómo es ir a un kiosco, que todavía no hay tanta opción para los celíacos. ¿Cómo es hacer la compra en el supermercado, por ejemplo? No, ha crecido. Creció. Yo siempre, por ejemplo, cuando me detectaron, tenía que ir al Mundial 98 con mi amigo Barsky. También le mandamos un saludo a Juan Pablo. Así que él vivió mi primera etapa y no había demasiados productos. Yo me acuerdo que compraba unos escones que si los llevabas a la cancha y maliciosamente querías impactar al árbitro, lo tumbabas. Muy duros. Eran muy duros. Ahora yo les aconsejo, hay muchos lugares, y especialmente la parte dulce de la dieta, que son productos de excelente calidad. De los escones del 98, escones barra piedras, a lo de hoy, el progreso ha sido ¿Y cómo En las estábamos heladerías, en en las relación? heladerías está con el loguito Sí. y los gustos. ¿Cómo claro. estábamos en relación a Francia? Porque vos te fuiste de Argentina a Francia. En aquel momento Francia, mal. No había. Mal. Hoy por hoy hay países con la suerte de viajar en ESPN por el tenis, por el fútbol. Australia es casi un paraíso. Siempre que hay un viaje a Australia, estoy rezando. Estoy rezando. Esto Mamones no lo sabe, pero digo, rezo, ojalá me caiga a mí esto, porque me siento cómodo, porque tengo mucha libertad, es decir, vivo abiertamente y naturalmente. Después, Italia es un país con
porque uno vincula la pasta. Claro, lo pensé al revés Italia. Sí, Sí, la Italia pasta, tiene pasta sin gluten, senza glutine, porque uno va aprendiendo Claro. en Pero- todo lugar. Argentina es un país ejemplar para el continente. Vamos Sí, también, a la por cabeza eso. de todos. Ah, muy Sí, bien. sí, muy bien. Sí, buen acá detalle. estamos Muy mejor bien. que nadie. Y- Pero además tenemos que existir. Es decir, él tiene que existir. No puede ir a comprar algo en silencio si busca sin gluten. Tiene que decir, soy celíaco. ¿Cuántas veces aguanta el kiosquero una persona que le dice, soy celíaco y no le vende nada? Ahora, si el tipo va en silencio, mira y dice, va, el kiosquero nunca sabe qué es lo que te quiere comer. Entonces hay que blanquearse. Y hay que existir con buena onda. La cuarta vez que lo ve venir dice, mira, voy a conseguirte algo porque me da vergüenza no atenderte. Entonces uno manda a todos los Claro. celíacos a blanquearse y a pedir con la mejor onda. No a plantearle un escándalo al kiosquero porque no hay algo. Hablábamos de que esto es genético. ¿Quién en tu familia lo tiene? No, si es que lo sabes. Mi mamá, la testearon. No. No. Mi papá tampoco, mi hermana no lo es. A mi hijo le hicimos recientemente. Yo con mi hijo estoy muy, ¿no? Le pongo la lupa y el zoom todo el tiempo. Además, flaco, alto, tiene varias características que yo tenía, pero bueno, se fue también muy arriba. O sea, ¿ves? ¿Te superó la altura? No, pero Ah. está arriba, está en 1,90 m, o sea. Y pero tiene no. 3 años. En realidad 2,5. Y no sé. Es un misterio, es el misterio familiar. bien. Yo siempre digo algo, algún familiar mío Seguro. se murió. Se murió O no pensando. nació. No sabiendo. O no nació, No nació. nunca. Claro. Por ejemplo, ¿cuántas tías tenés? Tenés 2. Si hubieras tenido 11 tías, tenías 2 tías celíacas. Sí. Ahora, Porque el síndrome de mala absorción, que es en definitiva esto, no me quiero meter en el territorio del doctor, Por eso tu porque mamá te qué decía, irrespetuoso. ay, nene, vos sos único. Sí, ¿Eh? claro. Porque en la familia no había otro como vos. Porque la mala absorción lleva, usted corríjame, yo digo lo siguiente, bueno, uno absorbe mal, o sea, puedo no absorber vitamina C, no absorbo vitamina B, que me han dado algún refuerzo de vitamina B y ácido fólico, y capaz que la falta de ese tipo de vitaminas te genera otra enfermedad, que vos decís, bueno, se murió de una gripe mi bisabuela. Y capaz que pobre, claro, absorbía mal, Claro. y la gripe fue la que terminó Una consecuencia a otra matando cosa. a mi bisabuela, sí. La mala absorción vitamínica produce caída del pelo, piel seca y uñas quebradizas. Esto se resuelve con esmalte, con crema y con crema de enjuague. claro. Es decir, se está tapando los signos carenciales. Claro, totalmente. Ahora, doctor, Miguel hablaba de que su gastroenterólogo le dijo, vamos a tratar de buscar un transatlántico. ¿Cuáles son las enfermedades que si no se cura o si no se trata la celiaquía puede derivar y que son mucho Nosotros peores? no se nos pasa en los chicos un tumor en una persona con adelgazamiento, pero a un médico de adultos, una persona con adelgazamiento, no puede no pasársele el tumor. Y inmediatamente habló del transatlántico, vamos a buscar un tumor, y si no vamos a buscar un botecito, porque esa es la proporción. Un tumor es un transatlántico, la celiaquía es un bote. Le decía, si hay enorme cantidad de alimentos para consumir, ¿por qué ser enfermo crónico? Doctor, ahí justo hablando sobre los alimentos, bueno, sabemos que obviamente el gluten está en el pan, que lo hemos mencionado, pero sí aparece en muchos alimentos, golosinas, aparece... Sí. Gluten tiene mucho, hay mucho que tiene gluten. Sí. Por ejemplo, cerveza. La cerveza tiene gluten, ¿no? Hay ciertas cervezas que no, pero muchos... Tiene cebada. Pero Claro. pasa que el gluten es el pan, está en la harina. No tiene gamexane los alimentos, tiene harina, que es lo que uno trabaja para ganar el pan. Es un aglutinante, le da forma al salamín. La paleta sanguchera es cuadrada, el chancho es redondo. ¿Cómo hicieron? Lo hicieron con gluten, con colorante y con grasa, para ajustar la paleta al tamaño del sándwich. Entonces, ¿con qué le pusieron a eso? Le pusieron un alimento común, una estructura común y lo armaron con harina. A partir del momento que aparece el celíaco, ese alimento común ya no es común, ni es inocuo. Ahora hay que identificar paleta sanguchera con trigo. Claro. Entonces el celíaco tiene derecho a saber qué está comiendo. Carolina estuvo con una madre de 3 chicas, que son 3 mujeres, que tienen esta enfermedad. Pero sin embargo, y esto nos retrotrae la primera charla que tuvimos con el doc, una de ellas era la que más síntomas tenía. Por ella después se estudió las otras 2 y se dieron cuenta que también lo tenían. ¿Verdad? Sí, estuve con Silvina Rumi. Ella no entendía nada de la cocina de celíacos, pero absolutamente nada. Tenía 3, después hubo una cuarta, o sea que son 4 chicos los que son celíacos y empezó a cocinar y a aprender. Hablamos con ella, nos explicó cómo es cocinar para celíacos y nos habló de algunos requisitos que hay que tener en cuenta.
Silvina, ¿cuándo te enteraste que un miembro de tu familia era celíaco? Bueno, mira, te cuento. En realidad me enteré hace ya casi 15 años, cuando la tercera de mis hijas empezó con los síntomas. ¿Y los síntomas cuáles eran? Y mira, diarrea, constipación, pueden ser los síntomas. En el caso de ella era una cuestión de diarrea. Baja talla, bajo peso, tenía un poquito de distensión abdominal. La verdad que no fue nada sencillo porque ella era muy chiquita, tenía 1 año. A partir de ahí, que fue una gran sorpresa para nosotros, tuvimos que estudiarnos todos los miembros de la familia y ahí fue un sorpresón porque ahí nos enteramos que los 3 eran celíacos y mi marido y yo no. ¿Y cómo fue el cambio, digamos, en tu casa? Cambiaron un montón de cosas. ¿Cómo fue la dinámica, digamos, de empezar a tener que cocinarles? Sí, ahí hubo que poner literalmente, como digo yo, manos a la masa, cambiar el hábito de la alimentación, tener ciertos cuidados en la cocina, empezar a comprar todas marcas que sean libres de gluten. Y Sil, ¿cómo es cocinar para celíacos? ¿Qué detalles hay que tener en cuenta? Mira, lo primero que tenés que tener en cuenta es, sobre todo cuando en una familia hay celíacos y no celíacos, es el tema de la contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? Y la contaminación cruzada vendría a ser, por ejemplo, yo tengo una rodaja de pan. Sí, pan de celíacos. Este es un pan libre de gluten, tal Ok. cual. Suponte que en la heladera tenemos manteca y vos untás una rodaja de pan con manteca. Ahora, si esa misma manteca y ese mismo cuchillo lo utilizás para untar una tostada convencional con gluten, ahí estás contaminando. De esa manera haces una contaminación cruzada. O sea, la primera clave es que todo esté súper higienizado. Una buena forma de proteger ese molde y poder compartirlo con un celíaco es, por ejemplo, forrarlo con un papel aluminio, el de cocina. Sí. Y de esa manera ya aislamos la superficie y tranquilamente podemos compartir, protegida, esa pixera. Bueno, ¿vamos a cocinar? Dale. ¿Sí? Tenemos por acá almidón de maíz, fécula de mandioca y harina de arroz. Y con este mix lo que vamos a hacer es generar la base de las harinas. ¿Viste el simbolito ese que dice sin tax? Sí. Bueno, ese simbolito significa sin trigo, sin avena, sin cebada y sin centeno. Ok. Esas son las harinas que contienen lo que al celíaco le puede hacer mal. Vamos a sacar, espera que quema, apoyamos. Con Silvina aprendimos que siendo celíaco uno también puede comer muy pero muy rico. Gracias. Gracias a vos. Pruebo, Buenísimo. Un detalle, solo tenemos que hacer la pausa, pero recién el doctor me decía algo que está muy bueno, que cómo abarata costos la señora porque lo hace ella, digamos, compra los elementos y ella amasa y demás, ¿no? Exactamente. O sea, ahí ya tiene un paso previo y es un poco más barato. Y también le hice un comentario al muchacho, al jugador de básquet, que la pizza de los celíacos sería interesante que fuera cuadrada, para que nunca haya confusión. Claro. Entonces, si los que hacen pre-pizzas las hacen cuadradas y el pizzero tiene una pizzera cuadrada, ya vamos sabiendo que si es redonda es común y si es cuadrada es apta para celíacos. Diferenciarlo claramente. Mandanos tu Silvina porqué. es muy rica. ¿Sí? Sí, no sé si no, ella la probó, pero... No, sí la probé. Ah, la probaste, probé muy y de bien. hecho habíamos traído pepitas, pero nos la comimos con la producción. Les pido mil Nunca disculpas. llega Qué nada. No había hambre, Germán. Bueno, mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com, las redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. Hacemos una pausa muy breve y seguimos con los chicos. Les dije chicos, Muy qué bien. detalle, ¿no? son gente mayor. Excelente. Y además tenemos un experimento que la verdad que nos va a aclarar mucho más la situación. Pausa y venimos enseguida.